para que podamos responderla a la luz de la palabra. Y la pregunta es muy sencilla: ¿causa o problema? ¿Sabe usted identificar claramente cuál es la causa y cuál es el problema? En su vida espiritual, cuando usted camina y usted ve que tiene algo que le está afectando y usted dice, bueno, con esto corrijo. Y usted está claro y clara de que con ese algo que está haciendo está corrigiendo el problema de raíz. Se lo pongo de esta manera. Cuando usted tiene un dolor de cabeza, usted se toma una pastillita para alivianarse el dolor de cabeza, o las personas que padecen de migraña toman migrañatil, todas esas pastillas que hay en el mercado, ¿verdad? Para poder aliviar el dolor de cabeza, pero realmente la migraña la produce algo. Usted toma una pastilla para quitar el dolor de cabeza, pero usted va a un médico para que le pueda hacer un diagnóstico, para poder encontrar la causa de eso que le llamamos problema, que es la afectación de nuestra cabeza. Otro ejemplo, cuando usted le da algún dolor por este lado, puede ser inclusive hasta el apéndice. Tiene síntomas. Cuando usted padece, mis papás padecen de presión arterial alta, ellos tienen que tomarse un medicamento para regular eso. En la vida espiritual hay situaciones que provocan problemas y muchas veces el cristiano pasa por alto eso y no atacan la causa. ¿Me estoy explicando bien? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, Señor, por darnos el privilegio y la oportunidad, Señor, de poder abrir las Escrituras, Señor, y poder aprender un poco más, Señor, acerca de lo que significa caminar siempre contigo, amado Rey. Que esta palabra que hoy vamos a recibir hoy, Señor, pueda ser atesorada en los corazones y ponerlo por práctica en cada momento de nuestras vidas, amado Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es hermoso ver cómo en las Escrituras miramos tantos ejemplos, tantas cosas maravillosas que nos pueden ayudar a ubicar las cosas en el plano espiritual que corresponden. Por ejemplo, hay relatos de la Biblia que nos dan una perspectiva diferente del relato original. Por ejemplo, el Salmo 78 habla detalles de toda la aventura que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Y detalles que se hablan en estas escrituras del Salmo 78 no las encontramos en el relato original. Y yo les voy a invitar a que en casa ustedes puedan leer con detenimiento y escuchar o leer este Salmo 78 para que nos demos cuenta toda la experiencia vivida del pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto. Y hoy Dios trae una escritura para nosotros porque de igual manera no se desarrolla en el relato original. Cuando hablamos de Sodoma y Gomorra y vemos cómo Dios destruyó a ese pueblo, yo puedo hacer la pregunta y estoy seguro que muchos me pueden decir y yo puedo preguntar en esta mañana, ¿y por qué Dios destruyó a ese pueblo? Y muchos van a decir, sí, porque ellos vivían en una perversión tal, vivían en una impureza sexual, tenían demasiadas prácticas sexuales que eran detestables hasta el día de hoy. Pero permítame decirle algo, iglesia. Eso es el problema y no la causa. Hubieron otras cosas que habían dentro del corazón de ese pueblo que desencadenó en ese problema
y que Dios destruyó ese pueblo no por sus prácticas, porque el pueblo se pudo haber arrepentido y tener otra dirección, pero no fue así. Y Ezequiel, el profeta Ezequiel, nos da una enorme, no una pincelada, sino nos pinta un cuadro que nos hace ver detalles de cuál era el verdadero problema que desencadenaba en la causa. Vamos a las Escrituras, por favor. Abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versos 48 y 49. Y si usted no trae Biblia, ahí vamos a proyectar los versículos que vamos a leer, que son dos. Yo tengo una versión que me pareció interesante acá y se las voy a leer para ubicarnos un poco acerca de lo que Dios quiere traer a las vidas en este día. Dice así la Escritura, ¿lo tienen? Amén. ¿Estamos? Vamos, adelante. Verso 48 dice así: puedo jurar por mí mismo que ni tu hermana Sodoma ni sus hijas hicieron lo que hicieron tú y tus hijas. Palabra de Dios el Señor. Tu hermana Sodoma y sus hijas pecaron de soberbia. Era tanto el pan que tenían y tanto el tiempo que les sobraba, que no se preocuparon de dar fuerzas a los pobres y menesterosos. Se llenaron de soberbia y ante mis ojos cometieron actos repugnantes. Por eso decidí destruirlas. Acá miramos un pueblo y es maravilloso, ¿saben? Porque aquí quiero que logremos comprender algo de nuestro Dios. Nuestro Dios quiere que usted camine de la mejor manera. Él ha entregado todo por usted. Él lo ha dado todo por el todo. Y aquí vemos cómo Dios prosperó a ese pueblo. Así como Dios nos ha prosperado a nosotros en todo a través de su Hijo Jesús. Dios entregó todo por usted y por mí. La sangre derramada del Cordero del Señor Jesús hoy nos ha limpiado de todo pecado. Eso no quiere decir de que usted pidió perdón y usted puede vivir una vida de desenfreno total, porque usted va a caer en destrucción. Usted tiene que vivir una vida de redención diaria. Y además no solo eso, nosotros los que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón y le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, ¿saben qué? Hemos recibido el mejor regalo que podamos recibir en toda nuestra vida, y es nuestra salvación. El regalo de la vida eterna, eso no tiene precio. Es maravilloso, ¿no? Y este pueblo también tuvo un gran beneficio. ¿Y cuál fue? Abundancia de pan. El Señor los bendijo grandemente, pero toda bendición que el pueblo de Dios recibe no es para que lo tengamos nosotros, lo guardemos y lo disfrutemos solamente nosotros. No, señor y señora, es para compartir. Cuando Dios te bendice para que otras personas sean también beneficiadas de su bendición. Hey. No nos gusta escuchar esto, porque dentro de nosotros hay un egocentrismo, pero la cosa hay que hablarlas como son. Así que su estilo de vida tiene que marcar diferencia. Usted debe demostrar a Jesús vivo dentro de usted, siendo una persona que no vive como vivieron estas personas. Y dice que ellos eran soberbios. ¿Saben qué significa la palabra soberbia? Es un sentimiento de superioridad. Venga, Eric, usted es muy grande, pero yo me quedo aquí arriba, aparece aquí. Para ser un poco más grande que Eric. Y es que yo miro a Eric desde aquí arriba hacia abajo
con desprecio, donde yo soy superior a él. Y obviamente todo eso también lleva dentro de sí el orgullo. ¿Y qué es eso? Es que yo soy muy carga y yo puedo hacer todo por mis fuerzas sin necesitar ayuda de nadie. Gracias, Eric. Y es que ahí es donde nosotros nos damos cuenta, ¿saben? Me encanta saber de que nosotros por nuestras propias fuerzas, Eric, no podemos llegar muy largo. Somos frágiles. Necesitamos del Dios Todopoderoso para que nos ayude, para que nos encamine, para que nos dé fuerzas, para que nos diga por dónde es el camino. Y estas personas no lo lograron. No existió en ellos ningún reconocimiento de la abundancia, de la provisión del Dios Altísimo. No la miramos en las Escrituras. Por eso dicen que se llenaron de soberbia y eran vagos, perdón por la expresión, porque dice que tenían mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Hey, por supuesto que toda la abundancia que tenían, ¿cómo la utilizaban? Para sus propios deleites. Para entrar en prácticas sexuales que hoy en día Dios las aborrece. Y desperdiciaron el tiempo, desperdiciaron el pan, y así como dice la Escritura, no ayudaban al necesitado, al menesteroso. Decía una persona que conocía que le gustaba tomar mucho licor y le gustaba ir a lugares donde él pagaba una cuota y adentro es que llaman barra libre. ¿Verdad? ¿Conocen algunos? ¿Verdad? Claro, no se hagan los santitos. Y decía esta persona, dice, cuando yo iba a esos lugares, yo pagaba y me metía a ese lugar y yo lo que no me podía tomar, yo me lo tiraba encima. O sea, es decir, aprovechaba absolutamente todo. Prácticas incorrectas. Recuerdo que había un señor cuando mi papá trabajaba y este señor era como hoy en día las personas que andan hoy en moto, mensajeros, ¿verdad? Que andan en moto entregando cositas y todo eso. Pero en ese momento el señor andaba, el pueblo era muy pequeño, entonces una bicicleta era, y en aquellos tiempos. Y entonces iba a mi casa a hacer, a dejar cosas que mi papá enviaba y todo eso. Y mi mamá sabía que a este hombre le gustaba el licor. Y mi mamá no sabía manejar muy bien esas cosas, entonces mi mamá más bien lo impulsaba más. Y mi papá trabajaba en un departamento donde los proveedores le regalaban licor y mi papá hacía muchas fiestas y todo eso. Y recuerdo que el señor llegaba y mi mamá le preguntaba cómo estaba y mi mamá se llama Mayra. Entonces él no decía Mayra, decía Magra. Entonces le decía, ¿y cómo estás? Y le dice, ay, magrando mal, ¿verdad? Y entonces mi mamá un día agarró una botella y se le resbaló de la mano y se le quebró en el piso. Y dice mi mamá que cuando se dio cuenta estaba ese señor lamiendo el piso. Se podía cortar la lengua, podía tomarse. Mi mamá dice que como pudo se agachó, lo levantó de la camisa y le dijo, ¿qué estás haciendo? Te vas a cortar, va a pasar algo. ¿Saben? Cuando nosotros estamos lejos de la palabra de Dios, lejos de la presencia de Dios, lejos de todo lo que nos protege, nos hace cometer este tipo de cosas y no nos damos cuenta porque estamos siendo sometidos bajo la autoridad de Satanás y lo vemos como normal. Pero ha llegado el tiempo
en que debemos de socarnos la faja y aplicar la palabra de Dios y ser obedientes a lo que Dios está diciendo en ella, para que podamos llegar a ese lugar donde Dios ha establecido para usted y para mí. ¿Qué le parece si le da un aplauso al Señor? En Ezequiel es interesante porque Ezequiel señala cosas maravillosas. Vean qué interesante, dice, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ahí Ezequiel menciona detalles importantes acerca del por qué Dios bendice a las personas abundantemente. No es para que usted retenga, es para que usted bendiga a otras. Porque Dios está entregando en sus manos algo importante y es para que usted lo pueda administrar correctamente. Y a veces las personas administran incorrectamente porque dicen, tengo esto, entonces yo lo cuido. Se vuelven esas cajas fuertes que solo esas personas conocen la combinación. Y como dice mi mamá, dicen dicho, no dan ni sal ni para un huevo. Y no estoy hablando necesariamente de cosas económicas, para que no se me pongan tan serios. Estoy hablando de su vida espiritual. Estoy hablando de su estilo de vida. Estoy hablando de lo que realmente, digamos, debemos de atesorar. Es eso que Dios ha entregado en tus manos. Tu vida. Me gustó mucho el domingo cuando Rigo hablaba acá y decía, es que cuando Dios nos formó a nosotros, Él lo que creó fue un templo donde Él quiere habitar. Usted es un templo. El Espíritu Santo de Dios habita dentro de usted. Y escuché un día una frase que decía, de una persona que decía, que el Señor Jesús no se va a sentar plácidamente en el sillón más confortable de tu corazón cuando en tu sótano habitan los más perversos pensamientos de Satanás. Nuestro Dios quiere exclusividad porque sabe que le conviene que usted solamente esté lleno de su presencia. Apláudale al Señor, sí. No se ponga serio, hermanito, hermanita. Esto es para que crezcamos y claro, es importante de vez en cuando una exhortación. Eran egoístas. Egoístas. No se ocupaban solamente de ellos, de gastar en sus fiestas, en su estilo de vida que no los llevó absolutamente a ningún lugar. Y así como usted, cuando se siente mal, usted va donde el médico y se sienta en la silla, el médico le dice, bueno, a ver, dígame, ¿qué es lo que está pasando? Ay, doctor, es que, mira, tengo un dolor de cabeza muy fuerte en estos tiempos. Ah, bueno, ok, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu alimentación? Y el doctor empieza a hacer una serie de preguntas para que usted pueda darle información importante al médico para que él pueda desarrollar dentro de su estudio, de su conocimiento, de la ciencia, una serie de exámenes que usted necesita hacerse para poder encontrar cuál es el problema. Así mismo es la palabra de Dios en la vida espiritual. Cuando usted tiene algo mal, es decir, usted está en un pecado X, vean ellos, estaban haciendo prácticas sexuales incorrectas, ¿cierto? Pero ese no era el problema. Esa era la causa del problema.
La palabra de Dios nos lleva a nosotros a encontrar cuál es el verdadero problema de tu pecado, para que lo puedas corregir. Amén. Por eso es importante que siempre estemos atentos a lo que Dios dice a través de su palabra. Y debemos de tener una aplicación en esto. ¿Y cuál es esa aplicación? Que debemos de comprender que el dolor de cabeza no necesariamente es el problema. Debemos de encontrar la causa. Debemos de saber. Nos gusta cuando sentimos algún mal físico que el médico diga, es que es esto, usted se toma esto, lleva ese tratamiento y usted después, cuando se termine ese tratamiento, usted se alivia. ¿Se siente bien o no? Cuando usted se alivia del problema y usted sabe que tomando esa medicina, usted o ese medicamento, usted ya no va a tener más el problema. ¿Cierto? Asimismo, debemos de tratar nuestro pecado de raíz. Amén. Abran las Biblias, Hebreos capítulo 12. Vamos a darle una aplicación a esto. Hebreos 12, verso 1 y 2. Dios está sumamente interesado en que usted camine y corra la carrera que tiene por delante de la mejor manera. Dios te ha entregado a las mejores tenis, la mejor indumentaria, la mejor camiseta, el mejor short, el mejor buzo, el mejor entrenador. Usted y yo somos atletas espirituales, aunque a veces no parezca, ¿verdad? Por eso yo le digo, le doy gracias a Dios porque dice con paciencia. Entonces uno tiene que entrarle con paciencia, ¿verdad? No es una carrera de velocidad. Imagínense, a los 100 metros quedo ahí. ¿Lo tenemos? Dice así la Escritura: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciándole el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Estamos corriendo una gran carrera. Así es, hermano y hermana, usted y yo estamos en una carrera importante. Y los que están en la tribuna, ustedes no están en la tribuna. Y no deberían estarme viendo a mí corriendo la carrera. En la tribuna está Dios y todos aquellos que ya corrieron, y está el Señor a través de su palabra diciendo: amado hermano y hermana, corran con paciencia. Estoy en la tribuna haciéndole barra para que usted pueda finalizarla de la mejor manera. Esta carrera, ¿sabe? Habla de un esfuerzo intenso. Te tienes que esforzar. A veces nos gusta, como dicen allá en mi natal tierra Quepos, maduras, ya peladitos y en el plato, nada más de comer. Pero no es así. Esfuérzate, hermano. Corre, no siendo vagabundo como ellos. No sea holgazán.
Esto implica también, o esta carrera implica que usted va a tener una vida llena de cambios. Usted tiene que entender que su vida va a ir cambiando, va a ir modelándose. Usted está en la mesa del alfarero y Dios está construyendo en usted una buena obra. El que inició la buena obra en ti la va a finalizar hasta que el Señor Jesús venga por usted y por mí. Esta carrera implica de que usted va a tener una vida progresiva, de gloria en gloria. ¿Escuchó bien? De gloria en gloria. ¿Vas a ser exigido, exigida? Sí. Pero Dios está contigo. ¿Vas a tener pruebas? Sí. Pero Dios está contigo. Esta carrera también habla de que usted y yo necesitamos estar concentrados en todo. No podemos dispersarnos. Necesitamos entender que necesitamos estar concentrados en la palabra de Dios, no en las noticias del mundo. Decía mi esposa ahora, es que la economía del mundo dice tal cosa, pero Dios domina toda la economía. Y le aseguro que poner a Dios en primer lugar en todo es lo mejor que usted le puede pasar a su vida. Hay un señalamiento en esta carrera. Como cuando usted va a la playa y usted va a un lugar donde usted no conoce y usted va viendo Punta Arenas, tantos kilómetros y usted sigue. Iba un señor en la carretera. Eso es un chile. Cuando yo termino, es un chiste. Cuando yo termino, usted se ríe, por favor, para que yo me siente bien. ¿De acuerdo? Me acabo de acordar de uno para ilustrar esto. Póngame atención. Yo creo que ya lo he contado. No me acuerdo, pero está buenísimo. Espero no se me olvide. Vale que estamos en familia. Dice que iba un hombre en la carretera manejando y de pronto ve un rótulo que dice reduzca 20 kilómetros. Y él va a 20 kilómetros por hora. Y de pronto otro rótulo dice reduzca 15 y baja 15 kilómetros por hora. Y sigue y dice reduzca 10 y va a 10. Reduzca 5 y baja 5. Pero voy demasiado lento. Y de pronto ve un rótulo que decía bienvenido a reduzca. Está bueno, ¿verdad? Bueno, lo logré. ¿Saben? Usted necesita dirección y Dios te ha dado dirección. Cuando usted va a leer las señales en la palabra de Dios, usted sabe qué tiene que hacer, por dónde agarrar y por dónde ir, porque es Dios mismo que te está llevando y a qué velocidad. Con paciencia, dice. Amén. ¿Sabe? Y es que también hay un incentivo ahí. ¿Qué es? Hay una nube de testigos que está ahí observando. Dios mismo está ahí en la tribuna diciendo, vamos, tú puedes. Te di las mejores tenis de la mejor marca. No voy a decir marcas mejor para no dar la publicidad, no me han pagado, ¿verdad? No nos han pagado, ¿verdad? Les di las mejores tenis, los mejores cordones para que no se te suelten en medio de la carrera. Y el Señor está ahí, está sacando la palabra y está diciendo, mira que te digo que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. Amén. Ahora, usted necesita correr bien, ¿no? Usted no se va a poner unos zapatos de punta metálica, ¿verdad? No va a correr en jeans, por ejemplo, o en una ropa pesada, sino que de pronto usted ocupa algo liviano para que usted pueda correr bien, ¿no? Y usted pueda poder calentar y todo eso. Y dice, hay una preparación. ¿Y cuál es? Despojémonos de todo peso.
Debes despojarte de todo peso. Sáquese todo lo que tiene en las bolsas. Ya les voy a pasar una canasta. No. ¿Saben? Los consejos, la exhortación, lo que Dios dice y establece, debemos hacerlo por el beneficio suyo y mío. Dios no está jugando con usted y conmigo, y Satanás no está jugando a ser el diablillo. No. Satanás no es el jamón endiablado. No, él no está jugando con usted. Así que usted no debe de jugar a ser el cristiano o la cristiana. Usted debe de ser un verdadero cristiano que adora a Dios en espíritu y en verdad. Amén. De todo peso, cosas que no te ayudan a caminar. Uy, el pecado acosador. Ahora sí, la velocidad. Aquí incluye la velocidad de lo que estamos hablando, ¿verdad? Corramos, pero no seamos holgazanes. Vamos con paciencia, a paso firme. ¿Cierto? ¿Ah? Y hay un espíritu ahí. ¿Cuál es ese espíritu? Digo yo, corramos ¿cómo? Con paciencia. La inspiración, ¿cuál debe de ser? Siempre puestos los ojos en Jesús. Esa debe de ser nuestra mayor inspiración. En la cruz, en aquello que Dios entregó por usted y por mí, todo aquello que Él ha entregado a usted es maravilloso. Usted tiene un precioso regalo que es la salvación. Y eso no, ¿saben? Porque usted diga, es que este ha sido el mejor regalo que he recibido en todo el día de mi cumpleaños. Eso no va a superar en nada a lo que Dios hizo por usted y por mí. Es más, el Señor Jesús nunca va a ser superado. Y si usted me dice que sí, yo le invito a que se siente conmigo para que lo podamos discutir. Está interesante. Me atrevo a eso. ¿Y cuál es la meta? Porque Dios siempre sabe. Escuchaba un día una persona dando unos consejos acerca de los jóvenes y decir, es que uno siempre dice al joven, le dice, no, porque no. Y el joven se va a frustrar, siempre es un no. Hay que mostrarles el beneficio de ese no. No, porque cuando usted sea grande, a usted se le van a abrir muchas puertas porque su carácter va a ser moldeable. Es diferente. Ahora, ¿cuál es el beneficio de esto? Es ver la gloria de Dios derramada en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Pero, ¡di pueblo! Un aplauso, motívese.